Bueno, el que quiera abrir su Biblia en el capítulo 1 de Génesis, el que quiera no, el que la tenga que la abra. Amén. Hace unos martes que venimos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo y a modo de introducción quiero decir que el Espíritu Santo es la persona con el creyente debe buscar tener una relación íntima y personal a fin de conocerle. Conocerle no solo intelectualmente, sino que también íntimamente. Amén. El ser humano fue creado para relacionarse. El ser humano no fue creado para vivir en soledad. Y esto es justamente lo que hacemos constantemente. Constantemente nos estamos relacionando y estamos experimentando todo tipo de relaciones. Relación de familia, de amistad, de pareja, relación entre los hermanos en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero debemos entender que la relación más importante que puede llegar a tener el ser humano es la relación que puede tener con Dios, con su Creador. Amén. Esta relación se consigue a través de la fe en Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo es la persona que más se ha hecho a un lado últimamente en las iglesias. Parece que no es tan necesario el Espíritu Santo. Y me pregunto, ¿será que la iglesia ha hecho a un lado al Espíritu Santo porque Él demanda ciertas cosas que la iglesia no está dispuesta hoy en día a hacer? Como iglesia debemos entender que si queremos una buena relación con el Espíritu Santo, Dios nos va a demandar ciertas cosas. Amén. También debemos estar dispuestos a hacer muchas cosas que Dios demanda en su palabra para tener comunión con el Espíritu Santo. La Biblia, por ejemplo, demanda a su iglesia que se santifique, demanda obediencia, demanda que la iglesia tenga temor de Dios, que la iglesia tenga integridad. Dice el Salmo 25, 14, la comunión de Dios es con aquellos que me temen. Temor a Dios quiere decir respeto, reverencia, obediencia, etc. La comunión de Dios es con aquellos que temen a Dios. No se puede tener comunión con Dios si no hay temor de Dios. Si no estamos dispuestos a llevar una vida en el temor de Dios, en reverencia, obediencia, respeto, es imposible tener una correcta comunión con Dios. Solamente a través del temor de Dios. Amén. Si decides empezar a cultivar una relación con el Espíritu Santo, Él va a demandar de nosotros una entrega total de nuestra parte. Pregunto, ¿estamos dispuestos a entregarle a Dios todo aquello que Él nos pida? ¿Estamos dispuestos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo aunque no entendamos? ¿Estamos dispuestos a dejar de vivir para y por nuestros propios intereses y empezar a vivir para los intereses del reino de los cielos? Amén. Y dejar que el Espíritu Santo se siente en el trono de nuestro corazón. Santiago 4:5 dice así: el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu anhela tener comunión personal e íntima con cada uno de nosotros. Ahora bien, ese anhelo también debe estar en nuestro corazón. También nosotros debemos tener ese anhelo de entablar una relación íntima con el Espíritu Santo. Él anhela ocupar el trono de nuestro corazón y no compartirlo con nada ni con nadie. Amén. Él no quiere cristianos a media. Él no acepta una relación contigo, conmigo, si no estamos dispuestos a darle todo. Si solamente estamos dispuestos a darle aquello que nos sobra o aquello que menos nos cuesta. No podemos llegar a tener una buena relación con el Espíritu Santo si las cosas que nosotros más amamos son terrenales. Si las cosas que nosotros más amamos están aquí en la tierra. Dice la Biblia, en Mateo 6:33, que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, que eso debe ser una prioridad en nuestra vida. Y Colosenses 3:1 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. También dice la palabra que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Y aquí tesoro se refiere a las cosas que más amamos, a las cosas que más nos importan, a las cosas que nosotros tenemos en primer lugar. Donde estén esas cosas, ahí también va a estar nuestro corazón. Y no podemos tener una relación íntima con el Espíritu Santo si las cosas terrenales de este mundo ocupan el primer lugar en nuestra vida. Dios demanda algo que se llama compromiso. Últimamente la gente le suele asustar esta palabra, suele huir. Hoy estaban dando una noticia por el telediario que dice que los matrimonios han descendido, que ya la gente ya no se casa como antes, no se casa tanta gente como antes, porque tienen miedo al compromiso. Amén. No hay una buena relación si no hay un compromiso. Amén. Dios demanda de nosotros que nos comprometamos con Dios para tener una buena relación con Él. No nos debe dar tanto miedo esa palabra, compromiso. Hoy por hoy todos queremos vivir a nuestro aire y nos cuesta comprometernos con algo. Pero la iglesia está llamada a comprometerse con Dios y a comprometerse con el prójimo. Debemos ser una iglesia comprometida. Si no hay compromiso, no podemos tener una buena relación con Dios y con su Santo Espíritu. Amén. Dicho esto, vamos a tocar el primer punto y es el Espíritu Santo en la creación. En primer lugar, vamos a dejar algo bien claro y es que la palabra de Dios declara, y así lo creemos. ¿Y por qué creemos lo que la Biblia declara? Porque la Biblia es la palabra inspirada por Dios. La Biblia no es un libro de superación personal como otros, no es un libro de autoayuda, sino que es la palabra inspirada por Dios. Amén. Si la Biblia dice que Dios me ama, yo debo creerlo, aunque no sienta nada. Si la Biblia dice que Dios creó todas las cosas, yo debo creerlo. Amén. Si la Biblia dice que solamente se puede llegar a Dios a través de la sangre de Jesucristo, debo creer en eso. Amén. Ahora dice la Biblia que todo lo que existe, las plantas, las galaxias, los cielos, los animales, los árboles y hasta el propio ser humano, todo esto es fruto de la creación directa del Dios Todopoderoso. Las cosas no surgieron de la nada. Tampoco creo que el ser humano sea fruto de una evolución. Amén, que hayamos venido del mono. Aunque lo diga el científico más famoso de la historia con más premios Nobel, la palabra de Dios está por encima de cualquier opinión, de cualquier teoría, de cualquier afirmación humana. Amén. Dios es la causa de todo lo que existe. Dice Romanos 11:36, declara así Pablo, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora bien, todo lo que hizo Dios, lo hizo a través de su Espíritu Santo. Si vemos en la palabra, vamos a ver que en cada acto creador de parte de Dios están implicadas las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unos martes atrás dijimos que Dios es un Dios trino que se manifiesta en tres personas, amén, y que cada una desempeña una tarea, un papel diferente, pero las tres personas, los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son un solo Dios en esencia, amén. Y vamos a ver algunos textos en que la creación se le atribuye a los tres. Por lo tanto, podemos decir que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, constituyen un solo Dios creador. Amén. Los tres constituyen un solo Dios creador. Hechos capítulo 4, verso 24, dice así: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Aquí habla obviamente del Padre como creador. Luego Juan 1:3 dice, haciendo referencia a Jesús, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí habla de Jesús como el creador. Y Salmo 104:30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Amén. Toda la creación es el resultado de la cooperación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Génesis 1:1.
Cuando empieza el relato de la creación dice, en el principio creó Dios. Aquí la palabra que se usa en el original es Elohim. Elohim es una palabra que es plural. Amén. Luego se tradujo como Dios. Amén. Habla de una pluralidad. ¿Esto quiere decir que son varios dioses? No. La palabra Elohim no hace referencia a varios dioses. No se puede traducir como dioses, sino como un Dios plural. Amén. Nosotros creemos en un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Este es el Dios Elohim. Amén. Esto es muy, muy difícil de comprender. Toda ilustración que podamos hacer va a quedar muy corta. Amén. La palabra plural quiere decir que expresa más de una unidad. Dios es un Dios que expresa más de una unidad en Él mismo. Él es Padre. Él no podemos decir que Dios son, sino que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir que en el principio el Dios Trino creó los cielos y la tierra. En el principio el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Dios plural, ese Dios tres en uno, creó los cielos y la tierra. Amén. El Padre crea en su mente, el Hijo da la orden, que es la palabra de Dios, el Verbo, y el Espíritu Santo lo materializa. Todo es materializado por el poder del Espíritu Santo. En los evangelios podemos ver esta secuencia. Jesús habla las palabras y hace las obras que están en la mente de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Vemos esta secuencia en los evangelios. Por eso dice Juan 5:19. Jesús lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. Lo que Jesús ve hacer al Padre, eso hace Él. El Espíritu Santo es quien opera o ejecuta la obra pronunciada por el Hijo. Mateo 12, verso 28, dice Jesús: yo expulso a los demonios por medio del Espíritu Santo. Y este mismo versículo leído en el Evangelio de Lucas, dice así: yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios. Amén. Esta expresión, el dedo de Dios, también la encontramos en Éxodo capítulo 31, verso 18, cuando habla que el dedo de Dios fue el que escribió las tablas de la ley. Podemos deducir por esto que el mismo Espíritu Santo fue el que escribió las tablas de la ley. Podemos ver obrar al Espíritu Santo a través del todo el Antiguo Testamento. Lo podemos ver obrar ahí cuando fueron escritas las tablas de la ley. Vemos en los evangelios la perfecta comunión entre los miembros de la Trinidad. Ahora bien, volviendo a Génesis capítulo 1, dice así: en el principio creó Dios. Aquí se usa la misma palabra en el original, Elohim. Bereshit bara Elohim, es como se escribe en el original. Bereshit es en el comienzo, bara es crear, y Elohim es el Dios, ese Dios plural. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí dice que antes que Dios comenzara con su obra, habían tres cosas que había que solucionar, tres cosas que estaban mal. Dice la palabra que había desorden, vacío y tinieblas. Desorden, vacío y tiniebla. Ahora dice la palabra que en medio de ese desorden, de esas tinieblas, de ese vacío, alguien se movía. Y digo alguien, no algo, porque el Espíritu Santo no es un poder, una fuerza o una energía, como dijimos martes atrás, sino que es una persona. Y Él se movía con el poder para poder cambiar las cosas. Dice, el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu Santo estaba ahí esperando recibir la orden de Dios para actuar. Y vemos que a continuación se pronuncian a lo largo del capítulo 1 de Génesis 7 decretos creadores, que son los siguientes: sea la luz, haya expansión, júntense las aguas, produzca la tierra, haya lumbreras, produzcan las aguas y produzca la tierra.
y por el poder del Espíritu Santo se llevaron a cabo cada uno de estos decretos, llevando a cabo toda la creación que Dios había diseñado en su mente. Job, el capítulo 26, verso 13, declara: su espíritu hizo hermosos los cielos. Aquí da a entender que fue el Espíritu Santo el que hizo los cielos. Y cuando por la noche veas las estrellas, quiero que te acuerdes del Espíritu Santo. Cuando veas la creación de Dios, quiero que... Sí, es verdad que nosotros cuando vemos la creación decimos qué grande es Dios, pero a partir de ahora, cuando veamos la creación, cuando por la noche veamos las estrellas, la luna, también nos acordemos de la persona del Espíritu Santo, que fue Él el quien materializó toda la obra que Dios había planeado, que Dios había diseñado en su mente. Amén. El Espíritu Santo es el agente activo de la divinidad, el que le da sustancia o existencia a las cosas en el plano físico. Amén. Ahora bien, después de pronunciar estos 7 decretos creadores, Dios vuelve a abrir su boca para hablar y dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí usa nuevamente el nombre plural y habla consigo mismo y dice hagamos. Dios no dice haré, sino que dice hagamos. Amén. Mucha gente dice que Dios en ese momento estaba hablando con los ángeles, pero eso no es así. Dios no necesita consultar con nadie ni pedir opinión a ningún ser creado para crear. Amén. Él está hablando consigo mismo. La Trinidad está hablando, está llegando a un acuerdo para crear al hombre. Ese Dios plural, ese Dios trino, está preparándose para crear al ser humano. Amén. Aquí vemos de nuevo al Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, preparados para poner el sello de la perfección a su creación. Como solemos decir, poner la guinda del pastel, que es el hombre, el ser humano. Ahora en Génesis 2:7 dice lo siguiente. Si quieren ir hasta ahí. En Génesis 2:7 vemos algo diferente con respecto a las otras cosas creadas. Vemos que Dios mismo, en este caso, toma del polvo de la tierra y crea al primer hombre. Dios no dijo, sea el hombre, sino que lo moldeó con sus propias manos. Amén. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo no participó en la creación del hombre. Todo lo contrario, cuando Dios acabó de formar al hombre, este hombre era una obra inacabada. El hombre tenía existencia física, pero aún no tenía vida espiritual. Amén. Y dice la palabra, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios le dio vida al ser espiritual que había dentro del hombre por el poder del Espíritu Santo. También podemos decir que el Espíritu Santo fue el responsable de la creación del hombre, porque el Espíritu Santo es la mano creadora de Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, mueve tu mano, es una expresión que solemos decir, pon tu mano, mueve tu mano sobre la iglesia, pon tu mano sobre un enfermo. Cuando Dios pone la mano, esa mano es la mano del Espíritu Santo, y lo declara así Job. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí Job está declarando, está diciendo que fue el Espíritu Santo quien hizo al hombre. Amén. Vemos al Espíritu Santo implicado en cada momento de la creación, actuando siempre junto a la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra obran siempre juntos, están íntimamente ligados. Ahora bien, hoy en día el Espíritu Santo sigue obrando en sintonía con la palabra de Dios. Y quiero hablar un minuto acerca de la continuidad de la obra del Espíritu Santo hoy en día en las personas. Luego que Dios acabó su obra, al cabo de un tiempo, como todos sabemos, ocurrió algo terrible. Entró en escena aquel personaje, la serpiente, y como todos sabemos, el hombre obedeció a la voz de la serpiente, pecó. Dios le dijo, el día que comas de ese árbol que te mando que no comas, ciertamente morirás. El hombre desobedeció, comió del fruto y murió espiritualmente. Amén.
Ahora bien, como vimos, cuando en el principio todo era desorden, vacío y tinieblas, vemos que ahí en ese momento se movían dos poderes, que era el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Estos dos poderes son los que hoy en día aún se siguen moviendo, pero no para arreglar como en aquel momento la creación física de Dios, el universo, sino para arreglar hoy en día el universo interno del ser humano. Cuando el hombre pecó, como dije, murió espiritualmente y quedó en un estado de desorden, vacío y en tinieblas. Amén. En desorden moral, el hombre se entregó, se corrompió moralmente, se entregó a todo tipo de prácticas que Dios aborrece, se vendió al pecado, quedó en el vacío existencial, vacío de propósito, vacío de vida, vacío de Dios. Amén. Y en tinieblas, puesto que se alejó de la luz del Creador. Pero la buena noticia para el ser humano, para el hombre, es esa que nosotros predicamos. Amén. Que Dios, a través de su Espíritu y de su palabra, puede arreglar el desorden y llenar todo vacío que pueda haber hoy en día en el corazón del ser humano. Amén. El hombre ha intentado llenar ese vacío a través de la historia, mediante varias cosas, por ejemplo, a través de la religión, del pecado, de la fama, del dinero, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que solo Dios puede llenar el vacío que quedó en el ser humano después que éste pecó. Y la palabra de Dios puede arreglar el desorden moral que hay en el ser humano. El Espíritu Santo y la palabra obran de una manera conjunta, amén, trayendo luz, trayendo orden y llenando el vacío que hoy en día hay en el hombre. Amén. Juan capítulo 10, verso 10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante es una vida llena de propósito, llena de esperanza, llena de conocimiento. Es una vida ordenada delante de Dios. Es una vida donde experimentamos el fruto del Espíritu Santo, que es fe, paz, gozo en el Espíritu. Amén. Como dijo Pepe el otro día, la vida abundante no es una vida con muchos lujos, con un buen coche, con una buena cuenta en el banco. Eso no es la vida abundante a la que se refiere la palabra, sino una vida plena interior, una vida llena, amén, de Dios. Qué importante es la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios hoy en día. Muchos dicen que eso quedó anticuado, que el Espíritu Santo es un concepto antiguo de la religión, que la palabra de Dios quedó para la historia, que ya no quedó antigua, quedó anticuada, que ya no vale para estos tiempos. Todo lo contrario. Hoy más que nunca las personas necesitan la obra del Espíritu Santo en su interior y la obra de la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones. Está más viva que nunca la palabra de Dios hoy en día, aunque la gente quiera quitarle mérito o quiera ponerla como algo antiguo, anticuado. La palabra de Dios sigue obrando hoy en día y es necesaria. Amén. Ahora quiero que pensemos por un momento. El Dios Todopoderoso, eterno, que crea y transforma por medio de la palabra y por medio de su Espíritu, eligió a la iglesia, nos eligió a ti y a mí para que nosotros seamos administradores de esos dos poderes, para que nosotros seamos administradores del poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad y el deber de limpiar nuestra vida y ponerla en servicio a Dios a fin de que Él pueda usarnos como un canal de poder y de bendición para llegar al ser humano. Es una responsabilidad, es un privilegio que tenemos como iglesia de poder ser administradores del poder y la palabra de Dios. Amén. Como dije al principio, el Espíritu Santo busca de nosotros una entrega total. Amén. El Espíritu Santo no puede usar medios cristianos o cristianos que solamente le han entregado una parte de su corazón, cristianos que tienen su tesoro aquí en la tierra, que están más pendientes de las cosas terrenales que de las cosas celestiales. Amén. Debemos empezar a mirar más hacia arriba y menos hacia los lados. Amén. Buscar más las cosas de arriba, como dice la palabra, porque si nuestro corazón está pendiente
de las cosas terrenales, no va a haber cabida para el Espíritu Santo. Amén. La iglesia no es un club social donde venimos a tomar café, a saludarnos, a pasarlo bien, a matar el tiempo. La iglesia es portadora del poder y de la palabra de Dios. Como dice Corintios, 2 de Corintios 5:19, dice: Dios nos encomendó a nosotros el mensaje de la reconciliación y nos dio a su Espíritu Santo para que nosotros podamos predicar con poder y llegar a esos corazones vacíos y necesitados de Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo a un lado al Espíritu Santo? Como dije al principio, el Espíritu Santo es la persona que más se ha hecho a un lado en estos últimos tiempos en la iglesia. ¿Será porque la iglesia se ha acomodado al entretenimiento, a muchas cosas que, como dije hace un tiempo, no son pecados, pero que nos roban esa bendición de poder tener una comunión íntima con el Espíritu Santo? Amén. Dice la palabra que debemos redimir el tiempo. Redimir quiere decir rescatar algo que está preso o esclavizado. Debemos redimir, rescatar un poco de ese tiempo y volcarlo o emplearlo en trabajar para tener una buena comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no falla, el Espíritu Santo está dispuesto a tener comunión con nosotros. Como dijimos, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Hay un anhelo en el corazón de Dios por tener comunión íntima por cada uno de nosotros. Los que fallamos somos nosotros. Amén. Así que la responsabilidad recae sobre nosotros en hacer a un lado un poco las cosas temporales de este mundo y empezar a vivir un poco más para construir una buena relación con el Espíritu Santo. Amén. Y quiero dejarlo aquí porque quiero repasar algunos aspectos que hemos venido diciendo los martes anteriores a modo de refrescar un poquito la memoria, y podemos participar también. Amén. Y los tengo aquí en el proyector. El Espíritu Santo nos da vida, nos da poder, nos guía, nos capacita, nos ayuda, trae convicción, es suficiente, pone orden, trabaja en nuestras emociones. Son cositas que vinimos hablando los martes pasados. Por ejemplo, cuando hablamos de que el Espíritu Santo nos da vida, dijimos que el hombre cuando nace en pecado. El pecado de Adán fue transmitido a todos los hombres, pecó el primer Adán, y todos los hombres a partir de ese instante nacimos en pecado. Amén. Cuando el hombre cree en Jesucristo, se arrepiente, vuelve a nacer, como le dijo Jesucristo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. Amén. Estamos en un estado de muerte espiritual y necesitamos vida, y el Espíritu Santo es el encargado de impartirnos esa vida eterna de Dios cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Amén. Necesitamos vida porque estamos muertos espiritualmente. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, volvemos a nacer. Pasamos, como dice la palabra, de muerte a vida. Y es el Espíritu Santo el encargado de impartirnos esa vida. Esto se llama nuevo nacimiento o regeneración por el Espíritu. Dice la palabra: el que se une al Espíritu del Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, nos imparte la vida eterna de Dios. Amén. Por eso podemos decir que los cristianos tenemos vida eterna. Amén. Esa vida no se consigue a través de otras cosas, a través de la religión. Aunque vengamos todos los días a la iglesia, si no hemos creído de verdad en Jesucristo, no tenemos vida eterna. Solamente a través de la fe en Jesucristo se obtiene la vida eterna. Hablamos también de que el Espíritu Santo nos guía. Hablamos de la toma de decisiones, que constantemente estamos tomando decisiones, constantemente se están abriendo caminos delante de nosotros. Dijimos que todos sabemos lo que es tomar una mala decisión, las consecuencias negativas que trae el tomar una mala decisión, y el Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Dijimos que cuando debamos tomar una decisión, sea importante o no sea tan importante, porque a veces las pequeñas decisiones que decimos o pensamos que no son importantes pueden desencadenar en algún problema. Entonces, porque el enemigo pone pequeñas trampas, nos pone en pequeñas encrucijadas, y decimos, bueno, esto no es fácil decidir.
pero son pequeñas trampas que el enemigo pone. Debemos depender de la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones correctas. Él está dispuesto, dice la palabra, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo quiere ser nuestra guía. Debemos echar mano del Espíritu Santo a la hora de tomar una decisión. Señor, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que te agrada? Dijimos que muchas veces la palabra de Dios no dice nada al respecto con la decisión que vamos a tomar. Entonces ahí cuando necesitamos buscar la guía del Espíritu Santo en oración. Amén. Dijimos también que el Espíritu Santo nos capacita. ¿Quién puede decirme algo con respecto a esto? ¿Cómo nos capacita? ¿Para qué nos capacita el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo? ¿Alguien que levante la mano? José Luis está durmiendo, pero creo que lo sabe. Sobre todo nos capacita para predicar el Evangelio. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces seréis mis testigos. Nos capacita, dijimos también, para vencer la tentación, para soportar la prueba. Amén. El diablo, como dijimos, quiere que nos declaremos suficientes, autosuficientes. Dijimos que él había introducido esa idea de autoayuda, tú puedes, tú vales, tú tienes, pero debemos declararnos dependientes de Dios. Amén. Nos ayuda, es nuestro ayudador. Enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dijimos que la palabra consolador viene a ser como el que ayuda. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No tenemos las fuerzas suficientes, los recursos suficientes en nosotros mismos para responder a las demandas de Dios. Cuando Dios nos demanda que debemos hacer algo, por ejemplo, amar a nuestros enemigos, ¿cómo vamos a hacerlo si en nosotros no está el amor suficiente? Apenas podemos amar a nuestros amigos, familiares, pero a nuestros enemigos no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios para responder a esas demandas de Dios. Dijimos también que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, justicia y juicio. Dijimos que Él convence del pecado de incredulidad. Amén. Es el único que puede convencer a la persona de que Jesucristo fue quien dijo ser, de que Jesucristo fue una persona real, que fue el Hijo de Dios. Nosotros podemos convencerlos de que han violado estos mandamientos que están aquí en este libro, pero nunca los vamos a poder convencer de la necesidad que tienen de un Salvador. Amén. Convence también de justicia, de que Jesucristo era realmente justo e inocente, quien dijo ser. Amén. Y de juicio, dijimos que se pone como ejemplo el juicio de Satanás para hacernos entender que el juicio de Dios es verdadero. A través de ese ejemplo y a través de la palabra, Dios nos advierte que después que partamos de esta tierra, que muramos, habrá un juicio. Y que nadie, absolutamente nadie, va a escapar de ese juicio de Dios. Amén. El pecador va a recibir el juicio para condenación. Solamente aquellos que se han arrepentido, han creído en Jesucristo, pueden escapar del juicio de Dios para condenación. Amén. Es suficiente, dijimos que es suficiente. No necesitamos nada aparte del Espíritu Santo. Él nos capacita, nos ayuda, nos guía, nos da todo aquello que nosotros necesitamos para desarrollarnos y crecer espiritualmente a fin de cumplir, dijimos, con el propósito por el cual Dios constituyó la iglesia. La iglesia está aquí con un propósito: anunciar las buenas nuevas, amar, adorar a Dios. Amén.
necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite para todo eso. No tenemos que ir a otro lado, a otro libro que nos enseñe cómo ser cristianos, o cómo actuar, o cómo hacer aquellas cosas que Dios nos demanda. El Espíritu Santo y la palabra, como dijimos, que obran siempre juntos, amén, son suficientes para llevar a cabo una vida cristiana como Dios manda. También dijimos que Él pone orden, dice que Él constituye apóstoles, pastores, maestros. Amén, Él pone orden en la iglesia, por eso siempre los pastores, por ejemplo, tienen que estar muy en sintonía con la voz del Espíritu Santo, para poder administrar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia. Amén. Y trabaja también sobre nuestras emociones, porque habla la Biblia en Gálatas 5:22 que Él trae paz, gozo. Esos son sentimientos internos. Amén. Pero ese fruto del Espíritu Santo viene cuando hay una comunión correcta con el Espíritu Santo. Todo está conectado. Si vivimos de una forma desordenada, no digo que vivamos en pecado, pero nuestras prioridades son más terrenales que espirituales. Estamos más pendientes de redes sociales, series, etcétera, etcétera. Y tenemos al Espíritu Santo ahí a un lado. Obviamente el Espíritu Santo no va a llenarnos de ese fruto del que habla la palabra de Dios. El fruto del Espíritu se obtiene cuando hay una buena relación, una relación íntima, que va más allá de una relación intelectual, porque podemos conocer al Espíritu Santo intelectualmente, lo que estamos haciendo a través de estos estudios, pero en la práctica debemos hacerla día a día, esa comunión, trabajarla día a día con el Espíritu Santo. Amén. Y hasta aquí.